Bienvenidos a un nuevo culto de adoración. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está conectado desde sus hogares y les envío un abrazo muy cariñoso a la distancia. Les invito a compartir el enlace de esta transmisión y que se hagan presentes por medio de los comentarios, ahí enviando sus saludos, también sus pedidos de oración. Qué mejor manera de comenzar este servicio que elevando una oración de gratitud y también para disponernos, ¿no es cierto?, en el Señor, disponernos en adoración para que todo salga bien y conforme sea la voluntad del Señor. Así que los invito a que juntos podamos elevar una oración. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, en esta hora, Padre amado, nos inclinamos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote tu bondad, tu misericordia, que nos has dado vida, que nos has dado salud a cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias porque hemos visto, Señor, cómo has sido bueno con cada uno de nosotros, cómo con tu amor, Señor, no nos ha faltado nada, nuestras despensas están llenas, Señor, cómo podemos tener un techo sobre nuestros hogares. Padre amado, gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por demostrarnos tu amor cada día, porque has sido con nosotros, Señor. Hemos comenzado una semana poderosa en el nombre del Señor. Padre amado, y en esta hora nos disponemos en este servicio, Señor. Te damos las gracias por permitirnos reunirnos nuevamente por esta plataforma, Señor. Te pedimos que tú tomes dominio de todo aquello, Señor, de todos los medios de comunicación que en estos momentos estamos utilizando, Señor, que sean usados de buena manera, con un buen uso, Padre amado. Que podamos llegar a muchas personas compartiendo tu palabra, una palabra que es viva, que es verdadera, Señor, que obra en cada vida, que obra en cada corazón. Te pido en esta hora una bendición especial para cada uno de los hermanos que está conectado y cada uno de aquellos que se van a conectar en un poco de tiempo, Padre amado, que tú les seas dando una bendición especial a cada uno de ellos. Te pedimos que tú tomes dominio de todo este servicio, Señor, de la coordinación, de la hermana que va a predicar, que tú lo seas, Señor, llevando todo conforme sea tu voluntad, las alabanzas, todo, que en esta hora nos disponemos, Señor, en tus manos, nos entregamos a ti, queremos que tú seas, Señor, quien actúe por medio de este servicio, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos alabarte porque has sido bueno, porque has sido un Dios poderoso, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú has hecho. Y en esta hora, Señor, entregamos a ti esta oración en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y a continuación, les quiero compartir un hermoso devocional que se encuentra en Salmos. Salmos capítulo 5. Son dos versículos, que es verso 11 y 12. Así que le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor. Amén. Y dice así: Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás a tu favor. Este es un poderoso salmo que habla a todos aquellos quienes tenemos esta fe sin temor, que confiamos en el Señor y le amamos sin miedo. Y les comparto este salmo para que comencemos esta semana. Todavía es martes, todavía podemos seguir avanzando, ¿no es cierto?, con esta semana, aún nos quedan días. Y les quiero compartir este versículo para que sepan que nosotros siempre vamos a tener a un Dios todopoderoso, a un Dios que es incondicional y a alguien que nos va a amar sin condiciones, ¿no es cierto? Que podemos confiar en Él, dejar nuestras cargas, todo sobre Él, y Él las va a hacer mucho más llevaderas, ¿no es cierto? Poner nuestras ilusiones, nuestros planes en el Señor y andar con júbilo, porque sabemos que hay alguien que nos ama y que va a hacer todo para poder protegernos. Así que qué mejor manera de comenzar esta semana que sabiendo que hay alguien que nos va a amar y que nos va a proteger y cuidar. Así que ahora los invito a que juntos podamos alabar al Señor por medio de una hermosa alabanza.
Ya, tuvimos unas fallas técnicas, pero bueno, les decía que hoy nos hemos conectado para adorar a este Dios que es santo y poderoso, y ahora los invito a que podamos hacer una oración nuevamente por la predicadora de esta noche. Así que con reverencia nos inclinamos al Señor para que juntos podamos orar.
Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo en esta hora, nos inclinamos nuevamente ante tu presencia, con reverencia, con humildad, para pedirte, Señor, por la predicadora de esta noche, Señor, que va a ser la encargada de impartir el mensaje que tú nos tienes preparado en esta noche. Padre Santo, te pedimos que tú la seas llenando de tu espíritu, que seas tú hablando, Señor, por medio de ella, que la puedas utilizar, Señor, conforme sea tu voluntad, Padre Santo. Te pedimos que en esta hora hables a nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de ese mensaje poderoso, Señor, que va a llenar cada vida, que va a llenar cada corazón. Te pedimos que tú nos hables, Señor, conforme a lo que nosotros necesitamos, Señor. Cada uno necesita algo diferente, algo especial, pero te pedimos que llenen nuestras vidas, Señor, con tu palabra, esa palabra que es vida, que es verdadera. Señor, permítenos dirigirnos ante tu palabra, Señor, con reverencia, Señor, con atención, tener nuestros oídos prestos, Señor, y poder acoger de manera correcta, Señor, tu palabra, atesorarla en nuestros corazones, Señor, practicarla día tras día, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú seas tomando dominio de la predicadora de esta noche, que tú nos hables, Señor, conforme sea tu voluntad, en la palabra que tú tienes preparada para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y les invito a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y ahora sí recibimos a nuestra amada hermana Eva. Eva, aquí. Amén. Dios te bendiga, Camilita. Que el Señor te guarde. Un gusto verte ahí trabajando para la gloria del Señor. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. No sé si me están escuchando. ¿Se pueden verme bien? ¿Sí? Amén. Amén. Me avisan por interno que sí. Aprovecho de saludar a mi hermana Isaac, que está ahí detrás de cámara, haciendo los arreglos correspondientes para que este culto pueda salir al aire. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Como les dije, para mí es un motivo de gran gozo, un tremendo privilegio poder encontrarme en medio de ustedes. Me han invitado a compartir la palabra del Señor y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Pero no sin antes pedirle que disponga usted su corazón ahí donde usted está para que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a su vida, pueda compartir también este culto para que otros hermanos, otras personas se puedan conectar y también puedan escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén. Y bueno, sin más preámbulo, lo invito y la invito a que podamos abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9. Amén. Mateo capítulo 6, verso 9. Amén. Si lo hemos encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor. Amén. Y dice así, Jesucristo hablando. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Amén y amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, amén. Porque el tema que hoy vamos a tratar es ¿qué es el reino de Dios? ¿Amén? Así se llama el título de este mensaje, ¿qué es el reino de Dios? Ya hemos orado para que nuestros corazones sean ministrados por la palabra de Dios, pero me gustaría hacer una pequeña oración también para que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra y pueda también tomar dominio de las palabras que nos voy a comunicar en esta hora. Amén. Así que mis hermanos, les pido que usted ahí donde está, oremos al Señor para que Él sea bendiciendo esta dulce comunión. Amén. Padre amado, te damos las gracias, Señor Jesús, por poder estar delante de su presencia, amado Dios, en unidad y en comunión de espíritu con mis hermanos, Señor, que están conectados a través de esta plataforma de Facebook, a través de estas líneas, Señor eterno, que usted tome posesión y dominio de cada conexión, de cada persona, Señor, que está detrás de estas pantallas, Señor, porque usted sabe, Dios mío, lo que necesitamos escuchar, usted sabe lo que quiere ministrar a su pueblo el día de hoy. Yo
Yo simplemente soy una mensajera, Señor, en tus manos. Te pido que usted hable a través de su palabra y que usted tome dominio de todo lo que se haga y todo lo que se diga el día de hoy. En el nombre de Jesús, ruego por cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Bien, mis hermanos, como les había comentado, el título de este mensaje es ¿qué es el reino de Dios? Y vamos a entrar un poquitito en materia, partiendo de este texto que acabamos de leer, que se encuentra en Mateo capítulo 6, versos 9 y parte del 10, donde Jesucristo nos enseña a orar al Padre. Recordemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y Él estaba instaurando distintas leyes, distintas formas de comunicarse con Dios. En el Antiguo Testamento era el Dios Todopoderoso, el Dios Soberano, Adonai, Elohim, distintos nombres que se le daban al Señor. Pero Él aquí en esta palabra nos enseña a llamarlo Padre, Padre nuestro. De hecho, es la primera vez que alguien enseña a tratar a Dios con el nombre de Padre. Y una de las cosas que nos dice el texto es, venga tu reino, dice el Señor. Y habla de este concepto que es un concepto bastante llamativo para el contexto que se estaba dando en este minuto, porque recordemos que Jesús era judío, él estaba inserto dentro del pueblo de Israel. Era judío, era una nación en esa época dominada por los romanos, pero era un reino, podríamos decir actualmente. ¿Por qué él entonces viene a decir, venga tu reino? Y lo invito también a que me acompañe al mismo libro de Mateo, 2 capítulos antes, en el capítulo 4, en el verso 17. ¿Ya? Le voy a pedir que tenga su Biblia ahí a la mano, porque es importante que podamos escudriñar la palabra de Dios. Esto es un ejercicio que se debe hacer día a día. Amén. Y bueno, Mateo 4, verso 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente él, principiando ya su ministerio, de hecho en la Biblia Reina Valera aparece esa parte, esos párrafos titulados como Jesús inicia su ministerio. Amén. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente introduce este nuevo concepto de reino, ¿ya? Vámonos también a Lucas capítulo 12, verso 32, ¿ya? Lucas 12, 32, que va a aparecer en su pantalla también, pero le recomiendo que usted tenga su Biblia ahí a la mano para que lo leamos juntos. Nuevamente Jesús hablando dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Entonces, de estos pasajes y de muchos otros más, es que Jesús empieza a introducir este maravilloso concepto de reino, el reino de Dios acercado. Al Padre le ha placido darles a ustedes, manada pequeña, nos dice a nosotros el reino. ¿Y por qué habla de reino? ¿Qué es el reino de Dios? Que es el título de este mensaje. ¿El cielo? Sí, el cielo es el concepto más clásico por lo que entendemos el reino de Dios, pero el reino de Dios abarca un concepto mucho más amplio que el cielo. El cielo es el lugar donde habita Dios actualmente, donde está Jesucristo, según la palabra, sentado a la diestra de Dios Padre, y donde van todos aquellos que han creído en Jesús como su Salvador y han aceptado el regalo maravilloso del sacrificio de Jesucristo, van al cielo. Ahí está Dios, sí, es parte del reino de Dios, pero no es todo el reino de Dios. El milenio será el reino de Dios, aquel evento que va a ocurrir después de que la iglesia sea arrebatada, cuando nos encontremos con Jesús en el aire, estemos en las bodas del Cordero 7 años, conforme a lo que creemos los cristianos pentecostales, estemos 7 años y después Jesús venga con todos los creyentes a reinar aquí después de la batalla de Armagedón. Se va a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra de una manera física, terrenal, y vamos a reinar 1000 años con él, dice la Escritura. ¿Es el milenio? También podríamos decir que eso es parte del reino de Dios, pero aún más el concepto de reino abarca mucho más que estos conceptos, porque esto se refiere, el milenio por ejemplo, se refiere a un concepto temporal donde va a ocurrir el reino de Dios de una manera física. Pero ¿a qué está aludiendo Jesús cuando nos dice el reino se ha acercado? En ese momento no estaba hablando del cielo, no está hablando del milenio, no está hablando de un periodo temporal en el cual va a manifestarse el reino de Dios.
El reino de Dios es algo superior, algo más amplio e inmaterial. Es un reino espiritual, con leyes y principios propios, ¿ya? Y para ir adentrándonos ya en materia, algunas características del concepto de reino, para que podamos entender por qué Jesucristo habla de reino de Dios. Un reino o gobierno o estado, podríamos decir actualmente, es una nación, es un poderío, es un determinado momento y lugar donde se manifiesta una autoridad que tiene leyes propias, que tiene principios propios, que tiene una serie de características distintas a otro reino que tiene esas mismas leyes y características, pero diferenciadas, es decir, tienen la misma estructura, pero no el contenido es el mismo, sino que difiere entre uno y otro reino. Así, por ejemplo, el Estado de Chile tiene una estructura distinta a Estados Unidos, por ejemplo. Acá tenemos un gobierno donde el presidente es el que gobierna, tenemos un poder legislativo compuesto por la Cámara de Diputados y por el Senado, y tenemos un poder judicial, ¿ya? En Estados Unidos hay un presidente, pero ellos están divididos en estados, distintos estados que conforman ese país. En otros lugares, como por ejemplo Inglaterra, existe una monarquía donde existe una reina y hay un primer ministro también que está encargado de más bien el gobierno interno y la política. Se fija, pero las estructuras son más o menos las mismas, las leyes son diferentes, sí, los principios de esos reinos son diferentes. Entonces, podemos decir que una de las características de un reino, gobierno, o estado, o país, o como quiera llamarlo, es que tiene una máxima autoridad, ¿ya? El nombre que se le ponga es distinto, puede ser presidente, puede ser rey, puede ser primer ministro, pero tiene una máxima autoridad que va a dirigir ese país, ¿cierto? Otra característica es que un reino o estado o país tiene leyes propias, ¿ya? Las leyes del Estado de Chile, como le digo, son distintas a las leyes del Estado de Argentina y a las leyes de los distintos países que conforman el mundo. No son las mismas, ¿ya? Una tercera característica es que un reino o estado o país tiene una jurisdicción, una autonomía y una soberanía en sí mismo. Esto es más bien parte de lo que se conoce como derecho político, es una rama del derecho. Ustedes saben, yo soy abogada, estudié derecho y esto se enseña en esa rama del derecho, ¿ya? Cuando estudiamos cómo se forman las naciones, cuáles son los principios que rigen un Estado, etcétera, etcétera. Pero una jurisdicción distinta quiere decir que tiene sus propios tribunales, donde ellos ejercen competencia, es decir, un hecho que es ejecutado acá en Chile se debe sancionar en Chile, ¿ya? A grosso modo, muy sencillo. Tiene autonomía y tiene soberanía. El Estado de Chile tiene límites físicos, terrestres, aéreos y marítimos, y es ahí donde el Estado chileno ejerce su soberanía, no en otro territorio, porque no le corresponde, ¿ya? A eso se refiere el concepto de soberanía. Otra característica del reino es que tiene poderes estatales, ¿ya? En Chile tenemos 3 poderes en el Estado, que es el poder ejecutivo, a cargo del gobierno, con su máxima autoridad, el presidente de la República. Tenemos el poder legislativo, que como les mencionaba, se compone por la Cámara de Diputados y los senadores. Ese es el poder legislativo encargado de crear las leyes. Y tenemos por otra parte el poder judicial, que es el encargado de hacer cumplir o ejecutar las leyes que crea el poder legislativo. Son 3 poderes diferentes, con 3 autoridades máximas en cada uno, pero a todos ellos la máxima autoridad es el presidente de la República, ¿ya? Y así en todos los países existen estos poderes, algunos diferenciados unos de otros, otros no, pero sí las funciones de ellos son las que acabo de mencionar, ¿ya? Otra característica que tiene un reino o país o estado es que tiene embajadores, ¿ya? ¿Qué son los embajadores? Son los representantes de este reino, país o estado que representan, valga la redundancia, al reino, país o estado en otro territorio que no le corresponde. Es decir, sobre territorio que no ejerce soberanía este Estado, estos embajadores o representantes van a representar a ese reino, país o Estado, ¿ya?
Esto es lo que se conoce, como les digo, embajadores. Y hay una cosa bien curiosa que ocurre acá, y es que usted sabe que, por ejemplo, la Embajada de Chile en Argentina, el territorio donde está ubicada la Embajada chilena en Argentina, se considera territorio chileno para todos los efectos legales. Así ocurre. De la misma manera acá en Chile, los países que tienen embajadas aquí en Chile generalmente están en Santiago, en la capital de nuestro país. El territorio donde está esa embajada se considera parte del territorio del país que representa, ¿ya? Esto es sumamente importante porque es el concepto de soberanía ejercido fuera del Estado, del territorio del Estado al cual representan estos embajadores, ¿ya? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo, que es el reino de Dios? Tiene mucho que ver, porque al ver estas características que tiene un concepto de reino, estado o país, podemos entender qué es lo que quiso decir Jesús cuando hablaba del reino de Dios. Así como en un reino terrenal existe una máxima autoridad, en el reino de Dios también existe una máxima autoridad, amén. Y ese es Dios, ¿cierto? Dios, Jesús, el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad que conforman uno solo, pero la máxima autoridad es Dios. Amén. Tal como un reino terrenal o un estado o país terrenal tiene sus leyes propias, también el reino de Dios tiene leyes propias, tiene principios propios. Y así como en un estado la madre de todas las leyes es la Constitución, que en Chile estamos en un proceso de escribir una nueva Constitución porque así se decidió, el reino de Dios tiene principios y leyes propias que están, ¿adivina usted?, en la palabra de Dios, amén, en la escritura. Esta Biblia que está compuesta por 66 libros, entre Antiguo y Nuevo Testamento son 66 libros, 66 compilados, forman la palabra de Dios. Esas son las leyes del reino, esas son las leyes de este estado que yo le estoy comentando, amén. ¿Tiene jurisdicción, autonomía y soberanía propias? Exactamente, sí, así es. Tiene soberanía, tiene jurisdicción porque son leyes diferentes y las leyes son las que establecen los conceptos de soberanía, jurisdicción y competencia. Poderes estatales también los tiene. Tenemos el poder que nos ha sido entregado por la sangre de Jesús, Jesucristo, al morir en la cruz, dice la palabra de Dios que nos dio potestad sobre todas las cosas a su iglesia. Amén, despojando a los principados y a las potestades, dice la palabra, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y nos dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Es decir, hay potestad entregada por esta máxima autoridad que es Jesucristo. Amén. Y tiene embajadores, representantes de este reino. ¿Qué me dice usted? Amén. Amén, pues claro que sí. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros, pues mi hermano, nosotros somos los embajadores del reino de Dios, nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. De hecho, a nosotros, los creyentes, se nos ha encomendado una misión que incluso los ángeles tienen vedado, que es anunciar al mundo, anunciar a los que no son parte de este reino, las leyes del reino, anunciar el mensaje, anunciar estas leyes que están escritas en la palabra de Dios. Nosotros somos los embajadores de este reino. Ahora bien, este mundo fue entregado, este reino mundial fue entregado en administración al hombre primeramente. Dice la palabra ahí en el relato del Génesis que Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza y lo puso por sobre todas las cosas que había creado para que el hombre administrara. Los animales, el jardín del Edén, el huerto que él había creado, las especies, las plantas, incluso Adán le pone el nombre a los animales, ¿se fija? Entonces, Dios entregó esta administración al ser humano. Sin embargo, al momento de producirse la caída de Adán y Eva, lo que ocurre es que el hombre le entrega esa administración a Satanás. Al hacerle caso a las leyes de un reino distinto, que no son las leyes de Dios, lo que él está haciendo es reconocer soberanía a Satanás, a aquel que lo engañó. ¿Se fija?
Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Satanás anda como un león rugiente y que anda por el mundo dándolo vuelta y todo porque a él le ha sido entregado, le dice a Jesucristo en el monte de la tentación, cuando tienta a Jesús, Satanás le dice, todos estos reinos te daré, Jesús, si tú postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado, le dice Satanás. Efectivamente a él le ha sido entregada cierta potestad, porque Dios se la dio al hombre y el hombre se la dio a Satanás. ¿Se fija? Entonces, este es un mundo caído. Esto es un mundo donde el reino de Dios no se ha manifestado en plenitud, sino que está bajo las garras, bajo la administración de otro reino, que es el reino de las tinieblas. Pero aquí viene la maravillosa noticia, que era uno de los textos que comentábamos. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Y parte su ministerio diciendo en Mateo 4:17, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, este reino que estaba bajo la sombra de Satanás, que estaba bajo esta administración oscurecida que es el diablo, viene el reino de Dios, el reino de la luz, el Padre de las luces, dice en otra parte de la palabra, a acercarse a nosotros a través de la más maravillosa manifestación que es Jesucristo hecho hombre. Amén. Jesús vino como el principal embajador de este reino. Y nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos lo que él hizo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo en una de sus cartas. Y así nosotros imitamos también a Jesús, siendo también embajadores de este reino celestial. Amén. Y bueno, Jesús entregó también ciertas características de este reino, sí, lo hace. Y lo hizo de una manera que en su tiempo se entendía totalmente, de una manera muy clara. Hoy quizás es un poquito más difícil de entender porque no estamos en el contexto de la época. Recordemos que Jesús era un maestro de su época y él enseñaba al público que tenía ahí presente, a sus discípulos, a la gente que lo seguía, en términos que ellos pudieran entenderlo. ¿Y cómo lo hacía? A través de las parábolas. Amén. Y yo lo voy a invitar a que lea ahí en su Biblia el capítulo 13 de Mateo. No vamos a leer todo, por supuesto, pero sí le quiero ejemplificar para que usted pueda mirar ahí y vea un poco de mapa bíblico, ¿ya? Podamos ver qué es lo que aparece en Mateo capítulo 13. Ya Jesucristo había empezado su ministerio, ya les había enseñado a sus discípulos cómo debían orar, eso aparece en Mateo 6, como leímos, y en Mateo 13 lo que aparece en esta parte de la Biblia son 7 parábolas que aluden al reino de Dios. Jesucristo lo que hace en este capítulo es mencionar 7 parábolas en las cuales señala características del reino, de este reino que él venía a presentar, de este reino que él venía a representar y a presentarnos a nosotros para que lo fuéramos conociendo, entendiéramos la lógica del reino. ¿Ya? Y la primera de las parábolas que aparece en el capítulo 13 de Mateo es la parábola del sembrador. Una parábola muy conocida, donde aparece que el sembrador salió a sembrar y tiró su semilla y parte de ella cayó en el camino, parte de ello cayó entre espinos, parte de ello cayó en buena tierra y parte de ello vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y esta parábola, muy a grosso modo, nos enseña que la semilla es el mensaje que vino a traer Jesucristo, el sembrador es él, es el que da la semilla, el que la tira en la tierra, y la tierra es quien va a recibir su mensaje. Parte de esa tierra va a atesorar ese mensaje en su corazón y va a dar buen fruto, una cuarta parte según la escritura, que es la que se siembra en buena tierra. Aquella semilla que se siembra en buena tierra es la palabra de Dios que se siembra bien en el corazón de la persona y fructifica. Las otras no, las otras se pierden por distintos motivos. Las aves del cielo son aquellos que vienen y extraen la palabra que fue bien sembrada, pero que no tenía suficiente sustento. ¿Se fija? La de los espinos son las aflicciones y los problemas y las tentaciones de este mundo que ahogan la palabra de Dios, y la que está sembrada junto al camino es aquella que no tiene una raíz profunda porque no se ha logrado afiatar en el corazón del oyente. ¿Ya? Pero lo que nos viene a enseñar esta parábola del sembrador es que el mensaje muchos pueden oírlo,
pero no siempre lo van a aceptar y no siempre van a ser salvos, porque no hay suficiente raigambre en el corazón de la persona. Una segunda parábola que aparece aquí, que usted la puede leer, empieza en el verso 24 del capítulo 13, es la parábola del trigo y la cizaña. En los versos anteriores, Jesús explica, después de la parábola del sembrador, el propósito de las parábolas y explica la parábola del sembrador. Por eso sabemos que esa es la interpretación que tiene esa parábola, porque Jesucristo mismo la da. En el verso 24 y siguientes habla de la parábola del trigo y la cizaña, y a grosso modo lo que dice esta parábola es que el mensaje de salvación, la semilla, es tirada y que el trigo crece junto con la cizaña y es muy difícil distinguir uno de otro. Lo que está diciendo aquí es que es difícil distinguir a un creyente verdadero de un creyente falso. Se ven parecidos, actúan similar, pero uno finalmente es el que da fruto y el otro solo sirve para ser echado al fuego, ¿ya? Ese es el propósito de esta parábola, los cristianos verdaderos y los falsos cristianos por otra parte. Luego, en el verso 31 y 32 nos habla de la parábola de la semilla de mostaza, que es a la cual me voy a referir en un ratito más en breve, ya déjemela pendiente por ahí. Por ahora solo estamos mencionando cuáles son las parábolas que aparecen en este capítulo. Luego viene la parábola de la levadura, donde una mujer, donde el Señor dice el reino de los cielos es semejante a una mujer que pone una levadura y la escondió en 3 medidas de harina. La mujer en este caso representa al malo, representa la maldad, que introduce algo que no es correcto, algo que infla el pan de una manera artificiosa, es decir, infla el pan, que el pan es considerado la palabra de Dios, es decir, el mensaje manipulado, y leuda y se hace una cosa artificiosa, no es un pan puro, no es un pan sin levadura, ¿ya? A eso se refiere esta parábola. Después viene la parábola del tesoro escondido en el verso 44, es solo un versículo que habla acerca de que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Esta parábola ha sido mal interpretada muchas veces, entendiendo que el tesoro es la palabra y que el hombre que vende todo lo que tiene y consigue ese campo para adquirir ese tesoro es el creyente que hace esos actos porque lo da todo por Cristo. No es así. Esta parábola se refiere a Israel, el tesoro es Israel. Y lo que dice aquí Jesús es que ese hombre que vende todo lo que tiene, deja todo lo que tiene y compra el campo, es él mismo. Se refiere a sí mismo, que dejó todo su gloria y majestad, y lo dejó todo para venir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como él mismo revela, ¿ya? Como el mensaje por ellos no fue aceptado, nosotros la iglesia lo aceptamos y somos también considerados hijos de Dios, pero el mensaje era primero para ellos. A eso se refiere esta parábola del tesoro escondido, para que no nos perdamos. Luego está la parábola de la perla de gran precio, que señala que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Al igual que la parábola anterior del tesoro escondido, la parábola de la perla, el hombre que aparece mencionado aquí es Jesús, pero la perla es su iglesia, es decir, somos nosotros. ¿Por qué? Porque era una perla que se había perdido, él la estaba buscando y fue hallada por él, ¿ya? No éramos los destinatarios primarios del mensaje de Cristo, sino que era el pueblo de Israel, porque era el Mesías de los judíos, pero a la medida que ellos lo rechazaron, el mensaje vino a nosotros y nosotros lo aceptamos, ¿ya? Y por último está la parábola de la red, ¿ya? Donde explica que la red es echada en el mar, recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla. Esto quiere decir que es un mensaje que es asequible para todos. Como les dije, no es objetivo de este mensaje profundizar en cada una de estas parábolas, sino que darles un panorama general sobre que este capítulo habla acerca exclusivamente del reino de Dios, y Jesucristo da una serie de características en él para que nosotros podamos entrar en la lógica del reino. Sí me interesa en esta noche hablar específicamente de la parábola de la semilla de mostaza, que está en los versos 31 y 32 del capítulo 13, ¿ya? Que lo vamos a leer someramente para poder pasar a explicar en qué consiste esta parábola que muchas veces es mal entendida. Amén.
Dice así, dice Mateo 13, 31 y 32. Léalo conmigo. Otra parábola le refirió, Jesús se refiere, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Bien, esta es, como les había anticipado, la parábola de la semilla de mostaza que Jesús no explica, ¿ya? De estas parábolas hay algunas, de las del capítulo 13, que Jesús explica y otras no. Por ejemplo, la parábola del sembrador la explica, la del trigo y la cizaña también. Pero esta parábola de la semilla de mostaza no la explica, de manera que tenemos que entrar a hacer una exégesis bíblica del texto para saber a qué Jesús se está refiriendo. Jesús, como les dije, era un maestro de su época. La gente que estaba ahí podía entenderle fácilmente a lo que se refería, pero nosotros necesitamos un poco de contexto para saber a lo que se refiere. ¿Qué es lo que quiere representar esta parábola? Una lectura errada del texto, que normalmente se hace también, es que el reino de los cielos, dicen, es semejante a un grano de mostaza, es decir, el evangelio, la fe, muchas veces, incluso hay un corito que habla de eso, si vuestra fe fuera un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor, tú le dirías a esta montaña, muévete de aquí para allá, y lo haría. Y es un corito, pero obviamente sacado de un versículo de la Biblia. Efectivamente, la fe es como un grano de mostaza, se refiere al evangelio, está bien. Pero aquí es donde empiezan otras interpretaciones, una lectura errónea del texto, es que esta mostaza, esta semilla de mostaza es sembrada, después crece, se hortaliza y después es tan grande y fructífera que incluso alcanza para una gran abundancia y que las aves del cielo puedan anidar en ella. Esa es una de las interpretaciones que se les ha dado. Pero vamos a estudiar un poquitito más sobre el texto y nos vamos a dar cuenta que el significado es un poco distinto al cual acabamos de mencionar. ¿Quién es el que siembra? Jesús dice quién es el que siembra en el verso 37 de este capítulo 13. Léalo conmigo. Dice así. Aquí está explicando la parábola de la cizaña, ¿ya? Pero también es aplicable a la parábola de la semilla de mostaza. El verso 37 dice, respondiendo él, Jesús, les dijo a sus discípulos, la gente que lo oía, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿ya? O sea, él mismo. Jesús es el que siembra la buena semilla. A eso se refiere cuando dice que un hombre tomó y sembró en su campo esa semilla. Es Jesús. Amén. ¿Qué es la semilla? Efectivamente, como habíamos dicho, la semilla comparada al grano de mostaza es la fe, es el evangelio, es el mensaje de salvación. Esa es la semilla que se siembra, ¿ya? Lo importante de esta semilla y la característica que quiere enfatizar Jesucristo en este pasaje es la pequeñez de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una semilla muy chiquitita, pero que es muy poderosa por lo demás. ¿Por qué? Porque es fuerte, es picante, incluso tiene fines medicinales, y si se echa en exceso a una comida la echa a perder, pero si se le echa en la cantidad exacta, le da sazón y le da un sabor rico, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la sal. Los hijos de Dios también somos comparados con la sal, ya que sazona todo, le deja un buen sabor. La semilla de mostaza es el mensaje que si es bien aplicado va a dejar un buen sabor, pero en la medida que es mal utilizado va a echar a perder toda la comida, ¿ya? La pequeñez es lo importante. El evangelio no es algo pomposo, no es algo ostentoso. Dice la palabra de Dios que hasta un niño lo puede entender. Eso es el evangelio de Dios, es algo sencillo, es algo simple, pero que tiene un gran potencial. Amén. Su capacidad de reproducirse. ¿Por qué Jesús siempre pone el ejemplo de la semilla? Porque la fe es algo que se produce, es algo que se contagia, es algo que se riega, que se siembra. De hecho, la fe en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu precisamente es la fe. Amén. Entonces, la fe es un fruto que se cultiva, que se riega, que se aporta, que se trabaja, ¿ya? No es algo que nace de un día para otro. Lo mismo pasa con este mensaje, es algo que se riega, es algo que se reproduce, ¿ya? Es pequeño y algo que puede reproducirse.
Y después nos va señalando el texto que cuando ha crecido esta semilla, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. ¿Ya? Aquí hay algo un poco contrasentido, ¿ya? ¿Por qué señala que el árbol ha crecido, la semilla se vuelve hortaliza y después se hace árbol? Normalmente las hortalizas se convierten en arbustos, pero no en árboles gigantescos como lo que nos está diciendo esta parábola. Se fija que dice que el árbol es tan grande que incluso vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Un arbusto no va a tener aves del cielo en sus ramas. Un árbol gigante, sí, ¿ya? ¿Y por qué? El árbol aquí creció de una manera extraña, está dando a entender Jesús. No creció de una manera normal, no es un árbol normal. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, 11 y 12, que cuando Dios dijo a la creación, produzca la tierra seres vivientes, produzca la tierra toda clase de semillas, dice que cada una de ellas creció conforme a su género y especie. Es decir, hay especies de semillas, hay especies de hortalizas, hay especies de árboles, pero no se puede ser árbol y después convertirse en hortaliza, de la misma manera que no se puede ser hortaliza y después convertirse en árbol. ¿Qué pasó aquí, entonces, en la palabra? ¿Qué pasó aquí en la pregunta? Lo que pasó es que este arbusto creció de una manera extraña. Y llegamos a la parte que dice, vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto, que en apariencia es una bendición, nos damos cuenta que a la luz de la escritura no es una bendición, sino que las aves a lo cual se refiere aquí, estas aves que hacen su nido, son aves que vienen a quitarle la frondosidad y vienen a quitarle la magnificencia a ese árbol. No son pajaritos bonitos que vienen a cantar en el árbol, sino que son aves prácticamente de rapiña que vienen a destruir el árbol. ¿De dónde sacamos esto? Acompáñenme a Daniel capítulo 4, verso 20. ¿Amén? Daniel capítulo 4, verso 20. Después de Ezequiel por si acaso. Dice así. El contexto es que Daniel estaba interpretando un sueño del rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y en el sueño, el rey Nabucodonosor veía un árbol, ¿ya? Y Daniel le dice en el verso 20, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y después Daniel le da la interpretación a este sueño. Pero nos fijamos que hay una parte donde dice, cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Esas aves del cielo estaban pegadas a este árbol que era el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que conforme a la escritura no es un rey, no interpreta, no prefigura a una figura bondadosa, una figura de bien, sino que a una figura de mal, ¿ya? En Génesis capítulo 40, acompáñeme también, vamos a ver otro pasaje en el cual se habla acerca también de las aves del cielo. Génesis capítulo 40, versos 16 al 19. Aquí está José interpretando uno de los sueños de dos funcionarios del rey, uno era el panadero y otro era el copero, que habían caído con él en la cárcel. Y los dos tienen un sueño una noche y le cuentan sus sueños. El copero con un buen resultado y el panadero, en estos pasajes que vamos a leer, le explica el sueño a José y José se lo interpreta. Y dice así, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son.
Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Las aves nuevamente comerán la carne. Y efectivamente este sueño se cumplió, el panadero es ahorcado. Entonces nos damos cuenta que las aves del cielo no siempre, no van a representar a estos pajarillos hermosos que nos despiertan en la mañana con su canto, sino que van a representar aves prácticamente de rapiña que van a destruir lo que está. ¿Y a qué se refiere? Y volvemos a Mateo 13, verso 32, estas aves. Se refiere a los falsos maestros y a los falsos profetas que van a intentar destruir el evangelio. Amén. Este es un texto que está relacionado con el mensaje y las advertencias que nos da Cristo mismo, y después nos viene a dar también Pablo en su carta a Timoteo, en la segunda de sus cartas, y Pedro también en su segunda epístola, que nos advierten acerca de los falsos profetas y los falsos maestros que vienen a tergiversar el mensaje del Evangelio de Jesús. Amén. Para eso vamos a segunda de Timoteo capítulo 3, versos 2 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 5. Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí está hablando del carácter de los hombres de los postreros días. Pablo, en esta carta a su discípulo Timoteo, quien era un pastor jovencito, se cree que Timoteo tenía alrededor de 17 años cuando Pablo le escribe esta carta, le está avisando cómo van a ser los hombres de los postreros días, y le da esta serie de características que debemos asociar también con el pasaje que aparece en segunda de Pedro, capítulo 2, acompáñeme también, versos 1 en adelante. Es todo un capítulo que Pedro destina para hablar acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y en los versos siguientes se dedica a dar características de estos falsos maestros y falsos profetas, que tienen los ojos cargados de adulterio, que tienen avaricia en su corazón, que esperan ser galardonados, y por último dice que son como perros que vuelven al vómito y como cerdos que se revuelcan en el cielo después de haber sido lavados. Entonces, la palabra de Dios siempre nos hace una advertencia en contra de los falsos maestros y de los falsos profetas que vendrán sobre la iglesia del Señor. De tal manera que estas aves que aparecen en Mateo capítulo 13, versos 32, no son otras sino estos falsos profetas, estos falsos maestros que vienen a tratar de tergiversar el evangelio del Señor. Y Jesús nos está hablando en esta parábola de un mensaje de advertencia. Ten cuidado. Tengamos cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces ha sido mal interpretada la palabra de Dios. Hay un pasaje por ahí que aparece en Mateo también, en el capítulo 11, un poquito antes de esto. De hecho, vamos a leerla. Capítulo 11, verso 12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, Jesús hablando, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí este pasaje también ha sido muchas veces mal interpretado, pensando que se dirige o está refiriéndose a los hijos de Dios, que tenemos que arrebatar el reino de Dios siendo violentos. No es así. La palabra de Dios nunca llama a sus hijos, el Señor nunca los llama violentos. Todo lo contrario, los llama hijos de paz, hijos de luz. Andad como hijos de luz, somos sal de la tierra. Da una serie de características buenas relativas a los hijos de Dios, a los que han aceptado el mensaje de Cristo, pero nunca los llama violentos. Este pasaje se está refiriendo a los hombres violentos, a las personas que van a intentar arrebatar el reino de Dios, como lo hacen estas aves de la parábola de la semilla de mostaza.
estas aves que están en el cielo, van a intentar arrebatar el reino de Dios, van a intentar socavar e introducir falsas doctrinas. Amén. Pero lo que nos dice el Señor, y vuelvo al pasaje que leíamos al principio, en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña. No temáis manada pequeña, nos dice el Señor, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. El Señor siempre nos establece, nos da la seguridad de que estaremos con Él, de que Él está con nosotros. Podrán estar estas amenazas de aves de rapiña, de falsos maestros y de falsos profetas, pero nosotros tenemos su palabra para guiar nuestras vidas y fundamentar nuestra vida conforme a lo que Él nos ha dejado. Y la palabra de Dios es como una roca. Jesucristo lo dijo, el que pone su casa sobre la roca no caerá. ¿Por qué vemos tantos cristianos, lamentablemente, o a veces pseudo cristianos que no son cristianos realmente porque no han rendido su corazón realmente al Señor? ¿Por qué los vemos caer? ¿Por qué los vemos renegar? ¿Por qué muchas veces vemos apuntar su dedo contra Dios? Porque no están fundando su casa sobre la roca que es Cristo. Jesús nos advirtió que esto iba a venir. Jesús nos advirtió que iban a venir falsos profetas y falsos maestros. No siempre, de hecho, hermanos, un gran ministerio no se mide por el número de personas, no se mide por lo grande del templo, no se mide por lo cool que suene la música, por lo bacán, como dicen los jóvenes ahora, o lo hondero que pueda ser un pastor o la música que tocan. Eso no es relevante en el reino de Dios. Lo que es relevante es si ese ministerio, ese hombre de Dios, esa iglesia, esa familia, esa persona está cimentada en la palabra de Dios. Esto es lo que manda, esto es lo importante, porque si no, la palabra de Dios dice que vienen ríos, vienen tempestades, viene la adversidad. Otra cosa es que no la queramos ver o no queramos pensar en ella, pero lamentablemente vivimos en un mundo caído y vamos a tener que enfrentar circunstancias adversas muchas veces. Pero ¿qué es lo que va a definir si permanecemos en pie, si permanecemos firmes, convencidos, confiando en esta palabra? Es si hemos cimentado nuestra palabra nuestra vida en la roca que es la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a permitir permanecer en pie. Así que yo lo invito, mi hermano, mi hermana, a que podamos estar atentos, no dejarnos llevar por una música bonita que puede ser bueno. La palabra de Dios dice ahí en Salmo, se cansa de decirnos, alabad a Jehová con cántico nuevo, con címbalo resonante, con arpa, con pandero, con todo, dice David. Un gran adorador nos enseña cómo adorar al Señor. Amén. Es bueno hacerlo, pero no confunda eso con Espíritu Santo. No confundamos una palabra hondera, una palabra que está de moda, que el rema de Dios, o que la prosperidad, o que o cuando escuchemos ciertos conceptos, no nos confundamos con que eso necesariamente es palabra de Dios. La palabra misma nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio del Señor. Ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Amén. Y que toda palabra la debemos analizar conforme al sedazo de la palabra misma. Toda palabra que escuchemos se analiza conforme a la Escritura. Y si un profeta tiene una profecía, tiene un mensaje, si se cumple, dice la palabra, es porque era un profeta que estaba hablando conforme a lo que Dios le había manifestado, y si no, no lo es. Pero todas esas normas, todos esos principios de reino están en esta constitución, podríamos decir. Amén. La constitución de nosotros es la palabra del Señor. Por eso los invito, mis hermanos, a que tengamos visión de reino, aprendamos los principios del reino. El día de hoy he logrado decir ciertas características, es un tema muy vasto, por supuesto, que da para mucho más, pero espero que hayamos podido aprender un poquitito de los conceptos del reino de Dios, ciertas reglas del reino de Dios, y que podamos estar apercibidos para no dejarnos llevar por cualquier doctrina que escuchemos. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Esta ha sido la palabra del Señor y lo invito a orar ahí donde está usted, para que podamos cimentar esta palabra en nuestro corazón y que sea fructífera al 100%. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, en esta hora, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor mío, por haber podido exponer un poco tu palabra, Señor, que es tan vasta, Señor,
que nos habla de todo un poco y que nos enseña a dirigir nuestra vida, nos enseña, Señor, desde cosas tan básicas a cosas mucho más elevadas, a cosas mucho más sofisticadas, Señor, pero que nos sirven todas para cimentar nuestra vida en tu palabra, para cimentar nuestra vida, Señor, en aquella roca que no va a caer, Señor, la roca que es tu palabra, la roca que es el verbo de Dios, que es Jesucristo, Señor. Tú nos has dejado esta guía para que podamos dirigir nuestras vidas, Señor amado, conforme a ellas, porque sabemos que es lo mejor, Señor, es lo mejor. Tenemos una guía, Señor eterno, donde sabemos lo que va a pasar, donde sabemos lo que va a venir, donde sabemos, Señor, que debemos estar apercibidos, amado Padre, para que usted, Dios mío, nos pueda encontrar con un corazón encendido, Señor, así como aquellas vírgenes sensatas que tenían aceite en sus lámparas. Permitirnos, Señor, a nosotros que podamos mantener el aceite de tu Espíritu Santo encendido, Señor amado, en estos tiempos en los cuales hay falsas doctrinas, hay falsos maestros, pero también está el verdadero maestro, que eres tú, mi Dios. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por estas parábolas que nos ha dejado en su palabra, Señor amado, y que podemos analizar y que tenemos esta preciosa Biblia, Señor, en nuestras manos, por la cual muchos hombres y mujeres han dado sus vidas para que llegue a nosotras, Señor. Nosotros no tenemos necesidad de entregar nuestras vidas para que ello ocurra, Señor, sino que la tenemos aquí. Pero debemos, Señor, analizarla, debemos, Dios mío, amar tu palabra, ponerla en práctica en nuestra vida y no hacer oídos sordos de ella. Yo le doy las gracias, Señor, por haberme permitido compartir esta palabra con mis amados hermanos. Bendice a cada uno de ellos, Señor, ahí donde está cada uno de ellos, Señor, sea usted bendiciendo, sea usted acorazando, sea usted protegiendo y haciendo fructificar estas palabras en su corazón, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos ha oído. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido un placer poder compartir con ustedes en este tiempo y que el Señor los siga ayudando, fructificando, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cedo la palabra a la coordinadora de esta noche, Camilita. Dios te bendiga. Hermoso Señor, mi Salvador, segura estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida
Qué hermosa palabra la que el Señor nos tenía preparada en esta noche. Que Dios bendiga grandemente a nuestra hermana Eva y cómo el Señor la ha utilizado en esta noche, ¿no es cierto?, para impartir el mensaje. Primeramente, doy gracias al Señor por la oportunidad de permitirme coordinar este servicio. La verdad es que de repente me pongo bien nerviosa, pero gracias a Dios todo salió bien. Así que les doy las gracias por permitirme estar aquí y siempre con buena disposición para trabajar en la obra del Señor. Así que como ya demostramos anteriormente, están pasando la lista con los pedidos de oración para que ahí usted pueda estar atento también con pero desde el principio. Ya. Así que ahora, a continuación, los dejo con nuestro amado pastor para que él continúe con el servicio y sea pidiendo la bendición. Lo recibimos con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Los saludo a todos ustedes y doy gracias a la hermana coordinadora por este hermoso culto elevado a la presencia del Señor Jesucristo. Y agradecer a mi hermana Eva por este hermoso mensaje en que nosotros ya estamos y debiéramos estar todos nosotros insertados en el reino de Dios, viviendo su reino, porque el reino de Dios no es para cualquiera, solo para los redimidos y lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos muchas cosas importantes que hacer. Vosotros, nos dice la palabra, sois la sal de la tierra. ¿Y para qué es la sal? Para sazonar. Vosotros sois la luz del mundo, para alumbrar. De manera que en el reino tenemos deberes, estatutos, como decía mi hermana Eva, tenemos mandamientos. Amén. Así que Dios les bendiga a todos ustedes por este hermoso consejo y bendiga a la predicadora, mi hermana Evita Arangue. Muchas gracias por esta palabra extraordinaria para mí. Amén. Dios les bendiga. Vamos también a decir un cariñoso saludo a todos los hermanos conectados en este culto y a los que se van a conectar. Estemos orando al Señor para que el próximo lunes tengamos los hermanos voluntarios para que ya sepan que vamos a reunirlos presencialmente el próximo lunes en nuestro templo. Y el miércoles, las hermanas Torca, presencialmente. Usted sabe todo lo que hay que mantener, todo el protocolo, y la iglesia va a tener el protocolo que le corresponde a la iglesia, va a estar listo. Y también, el día que le toque a los jóvenes, quisiéramos también para que estén haciendo el culto directo de la iglesia. Amén. Así que Dios les bendiga a todos ustedes y vamos clamando al Señor y agradecer este día de hoy que el Señor nos da. Este día ha traído su propio afán. Todos estamos afanados, esperando que las nubes destilen el agua, pero ¿quién manda las nubes? Es nuestro Dios. Así que oremos al Señor que destile el agua necesaria para nuestro Chile, porque nos hace falta. Soberano y eterno Señor, muchas gracias a usted por este hermoso servicio, Señor, dirigido al excelentísimo y soberano Señor Jesucristo. Porque nosotros
Lo tenemos a usted, el que nos dio el reino, el que vino a decir el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Muchas gracias, Señor. Bendice a mi hermana que coordinó el servicio, a Camilita, bendice a mi nieta, bendice a mi hermana Eva Arangui, su esposo, su padre, sus hermanos. Bendícelos, Señor, y a todos tus hijos. Cada hogar sea bendecido, prosperado, Señor. Muchas gracias por todas las bendiciones, por los que se conectaron, por aquellos, Señor, que ya estamos insertados en el reino del Señor. Muchas gracias, papá. Ahora te pedimos que nos guarde, nos bendiga y nos proteja, pidiéndote humildemente, Señor, que pronto o cuando usted lo decida, Señor, llegue el agua que necesitamos. Usted sabe, mi Señor, que lo necesitamos. Muchas gracias. Aunque no todos están insertados en el reino, pero los que estamos en el reino pedimos, envíanos tu bendición de agua, Dios amado, y tu bendición de la palabra en nuestras vidas, por los méritos del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ya, escuchemos una hermosa alabanza. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién me imagina tierra tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la